Y bueno, pues el propósito de hacer este video es porque me gustaría hablarte sobre la paradoja de la fuerza irresistible. Bueno, pues esta paradoja surge de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que sucede cuando se encuentra una fuerza imparable con un objeto inamovible? ¿Tú qué crees que suceda? ¿O cómo crees que pudiera ser esa fuerza imparable o cómo pudiera ser ese objeto inamovible? Así que para fundamentar mis respuestas me gustaría hacer tres analogías diferentes donde me gustaría hablar en primera instancia sobre lo que dice la ciencia a partir de la física. El segundo sería haciendo un razonamiento un poquito más abstracto donde me gustaría hablar sobre la relación que tiene el miedo y la esperanza. Y en un tercer análisis o una tercera analogía donde me gustaría hablar sobre la interacción que tiene el hombre con la tierra. Para entrar a la segunda analogía, donde me gustaría hacer un análisis un poquito más abstracto, me gustaría comparar la paradoja de la fuerza irresistible con la relación que pudiera tener el miedo y la esperanza. Porque creo que el miedo se podría comparar con el objeto inamovible, porque muchas veces cuando nosotros tenemos miedo, nos quedamos como en ese estado de shock sin saber qué hacer y nos paralizamos. Entonces, justamente ahí nos podríamos comparar con el objeto inamovible. Pero también creo que la fuerza imparable la podríamos comparar con la esperanza, porque creo que cuando existe la esperanza, entonces todo es posible. Así que, para comenzar, me gustaría decir que el miedo es una sensación perturbadora donde nos paralizamos por el desconocimiento de los eventos en el futuro que pudieran suceder. Por ejemplo, creo que muchas veces cuando, no sé, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión importante, sí parte de esa decisión la podemos tomar en el análisis, pero cuando llegamos a ese punto donde tenemos que tomar la decisión, muchas veces nos quedamos en ese estado de parálisis por análisis, donde no sabemos si es que, y si hacemos esto y no funciona, y si hago esto y pasa esto y pasan otras cosas que no tengo contempladas, entonces justamente ahí podríamos ver reflejado el miedo. Ahora, creo que existen dos tipos de miedo, el físico y el mental. Como miedo físico lo podríamos definir como esa sensación de que vamos a sufrir un daño por hacer alguna actividad. Por ejemplo, aventarnos del bungee, por ejemplo, escalar una montaña o cuando nos peleamos con otra persona, ¿no? Ahí justamente podemos ver el miedo. Pero también creo que el miedo podría ser como un lastre. Y ese lastre es el que nos impide movernos con libertad. Y por ejemplo, este tipo de lastre lo podríamos ver reflejado como en la historia del elefante y la estaca. Y esa historia dice que un día un niño fue al circo con su papá y entonces cuando terminó la función iban saliendo del circo y entonces vio a un elefante amarrado a una estaca. Entonces le preguntó a su papá, oye papá, ¿por qué ese elefante si es tan grande, ¿por qué no se puede zafar de esa estaca? Entonces el papá le responde, bueno, pues cuando ese elefante era pequeño, también estaba amarrado a esa estaca. Entonces, por más esfuerzo que podía generar, el elefante nunca se pudo zafar de él. Entonces, ahora que el elefante es más grande, ya ni siquiera puede o quiere intentar zafarse de esa estaca. Entonces, creo que eso también es una limitante porque si nosotros no avanzamos, entonces todo el tiempo vamos a estar manteniéndonos en nuestra zona de confort o en el mismo lugar. Ahora, del otro lado también podríamos ver el miedo mental. Y ese miedo mental yo creo que sucede cuando tenemos el desconocimiento por algo que pudiera suceder o cuando nuestros conocimientos, recursos o habilidades creemos que no son los adecuados para afrontar una situación. Por ejemplo, cuando estábamos en clase de matemáticas y el profesor nos llamaba al frente para poder resolver un problema. Entonces ahí justamente podemos experimentar el miedo. Pero creo que también el miedo podría ser como los paradigmas. Entonces, creo que también en el caso del miedo, si nosotros no decidimos salir de nuestra zona de confort, entonces nunca vamos a saber de qué somos capaces de hacer. Porque creo que también el miedo lo podríamos comparar con el día y la noche, porque el día podría representar la verdad, el conocimiento y el pensamiento crítico, de tal manera que a través de la luz nosotros podríamos ver, cuestionar e interactuar con el entorno de una manera más libre. Pero también el miedo podría ser como la noche, porque la noche representaría las inseguridades, la incertidumbre y la desesperación, precisamente por al no tener la luz y poder interactuar de una manera libre, muchas veces nos quedamos inmóviles o nos refugiamos hasta que llegue un nuevo día y entonces volver a interactuar. Ahora, en el caso de la desesperación, podríamos decir que es una sensación o un estado de estrés, intranquilidad por un peligro que pudiera o no suceder. Y creo que la desesperación la podríamos emparejar o la podríamos comparar con los hoyos negros. Los hoyos negros tienen la capacidad de tragar todo lo que esté a su alrededor.
inclusive la luz, porque este agujero negro es tan oscuro que ni siquiera la luz se podría escapar de él. Entonces, creo que también lo mismo sucede con la desesperación, porque la desesperación podría empezar por el desconocimiento de algo pequeño, pero también, como los hoyos negros, esa desesperación se podría hacer más grande y entonces, como lo que pudiera suceder, que todo lo que llega a nuestra vida o a nuestro día en este momento de desesperación, todo se podría convertir en algo negativo que ni siquiera podríamos ver la solución o la luz a ese problema. Ahora, creo que también existen dos maneras de poder lidiar con la desesperación, porque como ya lo dijimos, creo que la vida es dura, es complicada y es difícil de entender, pero aquí tenemos dos opciones de poder actuar con la desesperación. La primera es aceptando lo que sucede en ese momento y entonces echarnos la culpa de todo lo que sucede e irlo arrastrando durante toda nuestra vida, o también podría ser analizar la situación y darnos cuenta que lo peor que pensamos nunca sucedió. Y entonces, si no sucedió, es porque estamos vivos y seguimos aquí. Y entonces, si estamos vivos y seguimos aquí interactuando con la realidad, entonces eso quiere decir que somos más fuertes y más resistentes de lo que pensábamos. Entonces, yo creo que justamente en ese punto nosotros tendríamos que hacer lo mismo que los estoicos. A pesar de que la vida pueda ser dura, complicada y difícil de entender, lo que tendríamos que hacer es aceptar nuestro destino cuando sucedan esas situaciones complicadas, pero también tendremos que agradecer cada cosa que tenemos, porque todo lo que tenemos es lo que nos ha permitido mantenernos vivos o generar nuevos conocimientos o experimentar diferentes emociones, ¿no? Pero también creo que lo que podríamos hacer es aprender de cada situación que tengamos, porque justamente en cada situación que nosotros pudiéramos experimentar, estoy seguro que ahí es donde vamos a poder encontrar conocimientos y aprendizaje. Porque creo que justamente eso es lo que sucede, que cuando nosotros entramos en una zona de confort, llega un momento donde la vida sigue avanzando y entonces nos dice, es hora de moverte. Y si te quedas aquí, entonces lo único que vas a traer son más problemas. Y entonces es precisamente la vida que nos está sacando de nuestra zona de confort y nos pone nuevos problemas o nuevos desafíos enfrente precisamente para poder evolucionar y seguir creciendo. Pero creo que también la desesperación se podría dar por esos eventos que sabemos que van a pasar en el futuro y que nada más lo estamos esperando. Y que probablemente la desesperación no es porque ya llegue ese evento, sino por el miedo de que llegue ese evento. Entonces yo creo que cuando la desesperación es derivada por algo que sabemos que ya va a suceder, entonces no creo que sea la vida dándonos una lección. Yo creo que más bien es una cita que tenemos con nuestro destino para hacernos responsables de nuestras acciones. Porque creo que también no todo es culpa de la vida o del destino. Creo que también muchas de las cosas que nos suceden es por las acciones y las decisiones que hemos tomado. Entonces creo que también nosotros tenemos que hacernos responsables de esas decisiones para entonces aceptar cuál fue nuestro comportamiento, cómo pudo generar un impacto y cómo es que esto lo podemos convertir de una manera, pues sí, positiva para generar aprendizaje y conocimientos también. Ahora, si el miedo y la desesperación podría ser comparado con el objeto inamovible, creo que la voluntad y la esperanza podría ser comparada con la fuerza imparable, porque en este caso, la voluntad es la capacidad de mantenernos firmes en ciertas situaciones de estrés o ciertas situaciones complicadas, haciendo uso del autocontrol. Entonces, creo que precisamente a partir de esa voluntad, nosotros podríamos decidir qué sí hacer o qué no hacer. Pero creo que también la voluntad podría ser la disposición que tiene una persona para tomar acción. Entonces, creo que en el caso para poder desarrollar la voluntad, creo que lo que tendríamos que hacer es primeramente generar un equilibrio entre los deseos y las necesidades y entre los placeres y la insatisfacción. Porque los deseos son todas estas cosas que queremos, pero que no necesariamente necesitamos. En el caso de las necesidades estaríamos hablando de todas aquellas cosas que son indispensables o que son importantes para poder vivir. En el caso de los placeres estaríamos hablando de todas estas cosas o acciones que nos producen felicidad o satisfacción. Y en el caso de la insatisfacción es esa sensación de inquietud, ¿cómo llamarlo? Como de frustración, porque no estamos haciendo algo que nos guste o no estamos obteniendo los resultados que queremos. Entonces yo creo que a partir de poder generar este equilibrio, porque como bien lo decía el comercial, nada con exceso, todo con medida,
justamente ahí es donde vamos a poder encontrar ese equilibrio o esa fuerza de voluntad. Por ejemplo, imagínate que nos entregáramos todo el tiempo a los deseos. Pues siempre estaríamos, pues no sé, viviendo en el ahora sin tomar en cuenta lo que pudiera pasar después. O si nos entregáramos solamente a nuestras necesidades, probablemente estaríamos generando o desarrollando una actitud muy egoica y a lo mejor una personalidad muy narcisista por solamente enfocarnos en nuestras necesidades. Ahora, si nos enfocáramos solamente en los placeres, pues probablemente estaríamos siempre en una constante búsqueda del placer. Pero aquí llega una situación que cuando no tenemos o cuando estamos en un umbral de satisfacción todo el tiempo, pues invariablemente lo que antes nos generaba satisfacción, ahora ya no lo hace. Entonces, ahora tenemos que ir por un poco más y un poco más y un poco más, y ese un poco más nunca va a llegar a una satisfacción o lo vamos a poder saciar. Y por otro lado, pues si nosotros nos entregamos todo el tiempo a la desesperación, entonces, les digo, sería como un hoyo negro donde todo lo que esté llegando a nuestra vida estaría convirtiéndose en algo negativo porque siempre estaríamos como con una actitud pesimista. Ahora, en el caso de la esperanza podríamos decir que es una actitud optimista hacia, sí, hacia el futuro que busca mejores soluciones o mejores respuestas de las que tenemos actualmente. Pero creo que también la esperanza se podría ver reflejada de dos maneras diferentes. En el caso de la esperanza pasiva, lo podríamos ver que sería como pues, un estado de resignación, donde estaríamos aceptando lo que pudiera suceder, pero no estaríamos haciendo nada al respecto porque estamos esperando que otra persona se haga cargo de este problema. Y precisamente creo que es por eso que la esperanza deriva de la palabra esperar, que significa la capacidad de contenerse y no actuar sin antes hacer como una reflexión sobre lo que vamos a hacer. Entonces creo que justamente ahí es donde podríamos ver precisamente esa esperanza de que, o esa esperanza pasiva, de que no vamos a hacer ningún tipo de movimiento o algo más hasta que alguien más se venga a hacer cargo de nuestro problema. Pero creo que también la esperanza puede ser activa y la esperanza activa no nada más se encarga de producir el cambio, también se encarga de fomentarlo porque precisamente el cambio viene del interior. Ahora, creo que la esperanza la podríamos desarrollar con base a una fórmula que inventé. Digo, no sé si realmente funcione, pero para mí me dio mucha lógica y también mucha esperanza. Y esta fórmula dice que esperanza es igual a los deseos más la determinación dividido por los recursos disponibles y todo esto multiplicado por los objetivos. Porque precisamente los deseos es esa visión hacia el futuro o esa es la meta hacia donde nos queremos dirigir. Y del otro lado tenemos a la determinación, que la determinación sería los compromisos que tenemos que cumplir o la cantidad de trabajo que tenemos que realizar para poder llegar a esa meta o poder desarrollar esa visión hacia el futuro. Y todo esto dividido entre los recursos disponibles, porque precisamente la esperanza es una actitud optimista y lo optimista precisamente viene de la palabra optimizar, que significa sacar el mejor provecho de los recursos que tenemos. Entonces, invariablemente, nosotros tenemos que ver con qué recursos tenemos y cómo los podemos utilizar para sacarle el máximo provecho y entonces obtener ese resultado que estamos esperando. Y todo esto multiplicado por los objetivos que tenemos que plantear. Entonces, justamente en esos objetivos tenemos que definir cuál sería el paso número 1, el paso número 2, el 3 y así sucesivamente hasta llegar al punto en donde queremos estar. Pero creo que también la esperanza podría decirse que es como pues, los límites de la realidad, ¿no? Porque creo que si nuestra mente puede crear algo dentro de ella, invariablemente también nuestra mente lo puede hacer realidad en el mundo físico. Ahora, si emparejamos la paradoja con lo que refleja esta analogía, podríamos decir que el objeto inamovible sería el miedo y la desesperación, y en el momento que se encuentra con la fuerza imparable, que en este caso sería la voluntad y la esperanza, lo que pasaría es que estos elementos se fundirían, porque en el momento que se funden es nuestra decisión cómo vamos a percibir o cómo vamos a recibir todos esos estímulos que estamos, con los que estamos interactuando del ambiente. O sea, entonces creo que invariablemente nosotros tenemos esa decisión de cómo tenemos que actuar. Como lo decíamos, que necesitamos generar como ese equilibrio propio primero para poder desarrollar nuestra voluntad y también nuestra esperanza. Entonces, creo que en el momento que chocan, se fundirían estos dos elementos a tal manera que nosotros es donde pudiéramos decidir
¿Con base en qué vamos a actuar? Si vamos a actuar con miedo, si vamos a actuar con desesperación, si vamos a actuar con voluntad o con esperanza. Pero todo eso sería a partir de tener un equilibrio personal.